probabilidad. Entonces, para las proporciones, nosotros vamos a hacer el muestreo. Vamos a elegir una muestra aleatoria y nos interesa observar o determinar en esa muestra cuántos elementos tienen cierta característica. Entonces, si hacemos la relación de los elementos que tienen esa característica que buscamos del total de elementos observados, a eso le llamamos entonces una proporción muestral, ¿sí? La vamos a representar como P testada y su cálculo sería entonces muy sencillo, de esta manera. Número de elementos en la muestra que tienen alguna característica común entre el total de elementos muestreados. En el curso de probabilidad, cuando calculaban precisamente o estudiaban variables aleatorias, observaban proporciones, ¿sí? Si ustedes recuerdan la fórmula del concepto clásico de probabilidad, dice que es el total de elementos que tienen una característica del conjunto observado, ¿sí? Entonces, podríamos incluso hasta hacer su comparación o su semejanza con este concepto. Entonces, vamos a trabajar con las proporciones. Ahora, considerando que en un conjunto hay cierta cantidad de elementos que tienen una característica, entonces va a haber otra cantidad de elementos que no tienen esa característica, y a eso le llamamos el complemento. Entonces, P testada, que son los elementos que tienen la característica del conjunto observado, más Q testada, que son los elementos que no tienen la característica, darían una suma de un entero. Bueno, nos interesa entonces lo siguiente. El valor esperado de una proporción muestral lo vamos a hacer equivalente de la proporción poblacional. Si hacemos el ajuste de esta proporción muestral, entonces, y después la conversión de unidades, la fórmula para estandarizar unidades cuando trabajamos con proporciones es esta fórmula 7.3. X, que sería el valor en particular que vamos a determinar, la proporción de muestral entre la raíz cuadrada de la proporción del complemento sobre el número de elementos observados. Y esta parte de la fórmula 7.11 y 7.12, bueno, serían en el caso de que tengamos un dato del tamaño de la población. Regularmente eso no se asigna o no se conoce, entonces pocas veces o rara vez vamos a utilizar este factor de ajuste. Veamos un ejemplo, el problema 6.3. Este problema lo tienen en la página, si me ayudan a localizarlo, por favor. 66. 66. Muy bien, gracias. Proporción es igual a 0.75. Calcular la probabilidad de que en una muestra de 40 elementos la proporción muestral P testada tenga un valor entre 0.60 y 0.80. Entonces, en la población, si este valor P lo expresamos o lo pasamos a porcentaje, diríamos que en la población el 75% de los elementos tiene una característica común. Si de esa población se elige entonces una muestra de 40, ¿cuál es la probabilidad de que entre el 60 y el 80% de esa muestra tengan la misma característica a la que se nos hace referencia a este valor?
Bien, lo que vamos a hacer ahora entonces es elaborar la curva de probabilidades, pero no vamos a colocar en el valor central la media. Ahora vamos a colocar el valor proporcional, 0.75. Hacia la derecha son valores mayores de 0.75 en el eje horizontal. A la izquierda ya sabemos que son valores menores. Nos interesa el área entre .60 y .80, entonces .60 está a la izquierda, .80 está a la derecha del centro, y lo que sombrearíamos sería lo que está entre estos valores. En este caso, vamos a calcular entonces el área partiendo de la proporción. Entonces diríamos, la probabilidad de que la proporción muestral se encuentre de ser o tenga un valor de 0.60 a 0.80 es equivalente de el área de la izquierda de la conversión de .80 menos el área de la izquierda de la conversión de .60. Estos valores los calculamos con la fórmula 7.13. Entonces es x 0.80 menos la proporción de la población entre la raíz cuadrada de p por q sobre n. Y este valor se calculó por separado, está de este lado. Entonces sería la raíz cuadrada de p por q. Dijimos que p más q es igual a un entero. Entonces si p es 0.75, q es 0.25 entre n. Una vez que se calculan los valores de la conversión, z vale 0.73 en el primer caso, z vale menos 2.19 en el segundo. Se calculan los valores en tabla 1, en tabla 2, y se hace una resta entre esos valores. Al final, el área que está entre estos dos puntos es igual a 0.7530. Entonces es estandarización de unidades, pero para proporciones. Veamos el problema siguiente, 6.4. Ese está en la página 67. Dice que anualmente la empresa Unión S.A. ofrece 2 cursos de capacitación para sus empleados. Uso de tecnología y superación personal. Durante los últimos años, el 60% de los empleados registrados ha preferido los cursos relacionados con las tecnologías. Este año se han registrado los cursos 75 empleados. Inciso A, ¿cuál es la probabilidad de que más del 80% de los empleados que se interesen por el curso de tecnologías? Entonces, vamos a responder este inciso. Tenemos una distribución de muestreo, entonces, con su distribución de probabilidad. El valor central, en este caso, equivale a 0.6. Dice que el 60% de los empleados se registró a los cursos de tecnologías. Entonces, 0.6 de todos los empleados. Probabilidad de que la proporción sea mayor al 0.80. El concepto de probabilidad, de proporción, lo tenemos que manejar en valores decimales. Entonces, más del 80% sería más de 0.80, haciendo la división con respecto a 100. Aquí está 0.80 y lo que vamos a sombrear entonces y a calcular es esta región. Entonces sería 1 menos la probabilidad de que p testada sea menor o igual a 0.80. Y esto se calcula haciendo una conversión entonces. Phi de 0.80 menos 0.60 entre la raíz cuadrada de 0.60 por
punto 40 entre 75. Uno menos, ¿cuánto da la conversión? Punto 80 menos punto 60. Entre la raíz de punto 60 por punto 40 entre 75. Fide, ¿qué valor tienen en la conversión? Acuérdense, hay que ajustar a 2 cifras decimales. $3.54. Correcto. Entonces, un valor positivo para la conversión, 3.54. Bien, y este valor después localizado en las tablas nos da un valor de 0.9998. Finalmente, al hacer la resta, entonces la probabilidad es de 0.0002. Entonces, la probabilidad de que más del 80% de los empleados que se han inscrito a los cursos se interesen por el curso de tecnologías es de 0.0002. Diríamos que esto es un evento improbable. No es imposible, pero bueno, la probabilidad es un valor muy pequeño, casi cercano a cero. ¿Qué dice el resultado? Que si eligiéramos 10,000 muestras de 75 empleados, solamente en 2 de esas 10,000 muestras se cumpliría esta condición. En 2 muestras de 10,000. Es lo que interpretamos de este resultado, ya haciendo la conversión a frecuencia o repetición. Bien, vamos con el inciso B. Calcula la probabilidad de que entre 20 y 30% de los empleados se presenten al curso de superación personal. Bueno, entonces vamos ahora con nuestra curva nuevamente. El valor central para este inciso B sería 0.40. Y entre 20 y 30 sería 0.2 a la izquierda, 0.3 a la izquierda también. Y lo que vamos a calcular es lo que está aquí en esta región. Entonces diríamos lo siguiente. La probabilidad de que el valor muestral de proporción se encuentre entre 20 y 30 sería de esta manera. Va a ser igual a phi de 0.30 menos 0.40 entre la raíz cuadrada de 0.40 por 0.60 de 75 raíz cuadrada menos phi, o sería 0.20 menos 0.40 sobre 0.40 por 0.60 entre 75, y esto en raíz cuadrada. Primera conversión. Menos 0.10 entre raíz de 0.40 por 0.60 entre 75. Profe, disculpe, ¿por qué tomamos punto 40 como valor central? ¿Por qué tomamos punto 40? Porque dijimos,
Me regreso a la fórmula. Dijimos aquí, en la población y en la muestra hay cierta cantidad de elementos de esos observados que tienen una característica. Esa característica que me interesa corresponde a la proporción. Pero hay otra cantidad de elementos que no tiene esa característica. Esos que no tienen la característica son parte del complemento. De tal forma que los que sí tienen la característica y los que no tienen la característica me deben dar el total. Y en este caso, haciendo la relación al 100% o a la totalidad de elementos, estos dos valores deben sumar 1. Considerando que vamos a trabajar con valores no en porcentaje, sino en decimal. Perfecto. Entonces, en este problema dice que se ofrecen 2 cursos, tecnologías y superación. Si el 60 prefieren los cursos de tecnologías, quiere decir que el 40% no. Y ese entonces 40% ¿qué prefiere? El curso de superación. ¿Sí? Entonces, solamente lo asignamos de esta manera porque hay 2 cursos. 60 tecnologías, 40 no tecnologías. Y el caso de no tecnologías, pues es la superación personal. En el inciso B, como nos preguntan por esta característica de superación personal, entonces decimos que P es .40. Perfecto. Gracias, profe. Bien. Entonces, la primera conversión da menos 1.77. La segunda, ¿cuánto tienen para la segunda? Menos 3.54. Vamos a la tabla 2. Para menos 1.77, el valor tabulado es de tabla número 2, menos 1.77. 0.0384. Y de menos 3.54, ya lo tenemos hace un momento, 0.9998. No, pero bueno, en este caso es tabla 2, 0.0002. Y el resultado final sería 0.382. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, la probabilidad de que la proporción de empleados que prefieran el curso de superación personal esté entre el 20, entre 0.20 y 0.30, es de 0.0382. Si hiciéramos repeticiones de muestreo, si tomáramos 100 muestras de tamaño 75, en 4 de ellas aproximadamente, se observaría que la proporción de los empleados que eligen el curso de superación personal se encuentra entre el 20 y el 30%. En 96 de esas 100 muestras no vamos a observar esta condición. Bien, y vamos al último inciso. ¿Será posible que menos del 10% de los empleados se inscribe al curso de superación? Menos del 10%. Entonces, en la curva tendríamos 0.40 en el centro, 0.10 y menos de, entonces vamos a la izquierda. Esto es un solo cálculo. La probabilidad de que la proporción muestral sea menor a 0.10.
Esto es igual a phi de 0.10 menos 0.40 entre la raíz de 0.60 por 0.40 de 75. Entonces es menos 0.30 y este valor es menos 5.30. Bien, busquen menos 5.30 en Z, en tabla 2, porque es negativo, y díganme qué valor de probabilidad tienen asignado. Dijo menos 0.30. Menos 5.30, aquí está. $0.2981. ¿Cuál es el resultado para phi de menos 5.30? Es 0.002. No. No es 0.0002. A ver, chequen el valor de Z. $0.2981. No, a ver, busquen bien el valor. Acuérdense que tienen que buscar el primer renglón, la primera columna con el valor entero y la primera decimal de Z, y se recorren a la derecha para buscar la centésima. Bien. 0. La probabilidad de que menos del 10% de los empleados se inscriban al curso de superación es prácticamente de 0. Profe, ese valor se busca en la tabla 2, ¿verdad? ¿Cuál valor? El de menos 5.30. Así es. Y si ustedes tienen la tabla 2 en sus manos, no está tabulado. En la tabla, el valor más lejano a la izquierda en Z
corresponde a menos 3.69. Y si ustedes observan el área que hay a la izquierda de menos 3.69 es 0.0001. Interpretamos o decimos que si el valor es menor que menos 3.69, prácticamente la probabilidad es de 0. ¿Sí? Porque ese 0.0001 en algún momento se va a convertir o se va a redondear a 0. ¿Sí? Entonces, todos los valores que no están tabulados, les podemos asignar esta probabilidad. Ahora, prácticamente 0 porque al final, bueno, si tuviéramos el cálculo con muchas cifras decimales, encontraríamos que no es 0. ¿Sí? Pero bueno, como los valores de la tabla están redondeados a 4 cifras, los valores de probabilidad, entonces, pues en 4 cifras sí es 0. Entonces, esta sería la conclusión. Entonces, ¿será posible que menos del 10% de los empleados se inscriba al curso de superación? La respuesta es, no es posible, ya que la probabilidad es prácticamente igual a 0. Bien, ¿alguna pregunta o duda, chicos? No, profe. Entonces, estamos haciendo conversión de unidades de P a Z y estamos haciendo uso de la distribución normal de probabilidades. Dice el problema 7 de la actividad 6.1 que en una muestra de tamaño 150 de una población en la que la proporción poblacional es de 0.60, calcula la probabilidad de que la proporción muestral sea menor a 0.5. Entonces, vamos con el inciso A. Tenemos el valor central, 0.6, 0.5 a la izquierda, y la probabilidad de que el valor de la proporción muestral sea menor de 0.5. Entonces quedaría así. Entonces, probabilidad de que P testada sea menor a 0.5 o 0.50. Esto es igual a pi de 0.50 menos 0.60 entre la raíz cuadrada de 0.6 por 0.4 entre 150. Esto es igual a phi de menos 2.5. En tabla 2, pi de menos 2.5 es 0.0062. Y ese es el valor de probabilidad entonces. La probabilidad de que en el muestreo la proporción sea menor al 50% o a 0.5 es de 0.0062. Inciso B. La probabilidad de que en la muestra la proporción se encuentre entre 0.68 y 0.79. Entonces, hacemos el bosquejo y tendríamos esta región. Y si hacemos las conversiones, entonces tendríamos probabilidad de que la proporción muestral se encuentre entre 0.68 y 0.79 es igual a phi de 0.79 menos 0.60 entre la raíz cuadrada de 0.6 por 0.4 entre 150 menos la conversión
de 0.68. Y esta sería la sustitución. 0.79 menos 0.60. 0.19. Entre 0.60 por 0.40 entre 150. En la raíz, esto nos da 4.75. Y la segunda conversión, 2, profe. 2, correcto. 2.0 o 2 simplemente. Phi de 4.75. 1 menos phi de 2. Estamos en la tabla 1. Phi de 2 es 0.9772. Finalmente esto es igual a 0.0228. Y esa es la probabilidad entonces de que en el muestreo entre 68 y 79% de los 150 elementos tengan esa característica en común. ¿Alguna pregunta, duda de este caso? No, profe, nada más denos ahorita chance de copiar. Ok. Bien. El valor tabulado máximo en esa tabla número 1 es 3.69. ¿Sí? Si observamos el área que hay a la izquierda de ese valor máximo tabulado, tenemos un área de 0.9999. ¿Qué pasa para los valores que no están en la tabla, mayores a 3.69? Pues consideramos que el área que hay a la izquierda prácticamente es de el entero. El entero equivaldría, dijimos, a que la probabilidad es la que corresponde de un evento cierto. O sea, va a ocurrir. En este caso, el valor que íbamos a buscar es 4.75 en Z, pero no está tabulado. Entonces consideramos que la probabilidad a la izquierda de Z igual a 4.75, pues es el entero. Si el valor hubiera sido negativo, menos 4.75, el área de la izquierda es, dijimos, de 0. ¿Sí? Entonces, de ahí es donde se obtiene ese valor de 1. El problema número 8. Dice que una muestra aleatoria de tamaño 250 se toma de una población donde la proporción poblacional es de 0.28. ¿Cuál es la probabilidad de que la proporción muestral esté entre más o menos 0.025 de la proporción poblacional? Entonces, veamos en la solución o el planteamiento. Tenemos una curva de distribución. Sabemos que en esta población el valor central es 0.28. Y vamos a buscar la probabilidad de que la proporción muestral se encuentre entre más o menos 0.025. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a sumar y a restar este valor al valor central. Entonces, tendríamos a la derecha 0.305
y a la izquierda 0.255. Y calculamos esta probabilidad. Aquí podemos hacer dos consideraciones. Hacer el cálculo de las conversiones por separado y buscar en tablas diferentes de probabilidad, porque un valor va a ser positivo y otro negativo, y quedaría así. La probabilidad de que P testada se encuentre entre 0.255 y 0.280 es igual a phi de 0.255 menos 0.28 entre la raíz de 0.28 por 0.72 entre 250 menos phi de 0.300, perdón, aquí es 305 primero y después es 0.255 menos 0.28 entre la raíz de 0.28 por 0.72 entre 250. Este sería el procedimiento que hemos estado utilizando. Ya sabemos, vamos a hacer la conversión, buscamos en tabla 1 porque este valor va a ser positivo, hacemos la conversión y buscamos en tabla 2 porque este valor va a ser negativo y restamos los valores. El resultado de esta resta es la probabilidad que estamos buscando. Otro procedimiento más rápido sería el siguiente. Como los dos puntos entre los cuales vamos a calcular la probabilidad están a la misma distancia del centro, entonces hacemos solamente una conversión. Y decimos, la diferencia entre el valor central y los dos extremos en valor absoluto es de 0.025. Y como estamos calculando exactamente la probabilidad que está en el centro de la distribución, esto lo representamos no como phi, sino como d. Entonces sería 0.25, porque es la diferencia entre, dijimos, los puntos y el valor central, de forma absoluta, entre 0.28 por 0.72 sobre 250. Y aquí nos queda 0.025 entre la raíz de 0.28 por 0.72 entre 250. Este es igual a 0.88. ¿Qué es lo que hubiéramos encontrado si hubiéramos continuado con este primer cálculo de valores de z separados? Hubiéramos encontrado phi de 0.88 menos phi de menos 0.88. Si usamos el valor de, la tabla que vamos a utilizar es la tabla número 3. Entonces, buscando 0.88 en la tabla 3, lo que encontramos tabulado es un valor de 0.6211. Y ese es el resultado. Si hubiéramos hecho el cálculo por separado, para phi de 0.88 en tabla 1, phi de 0.88 en tabla 1 nos da una probabilidad de 0.8106. Phi de menos 0.88 en la tabla 2
nos da 0.1894. Y al restar estos dos valores, mm, 81, aquí estoy mal, 8106. Al restar estos dos valores, el resultado es 0.6212. ¿Sí? Y haciendo el cálculo con el valor central de D, el resultado es 0.6211. ¿Sí? Lo ideal hubiera sido que estos dos valores fueran idénticos. En este caso hay una diferencia de una 10 milésima. ¿Por qué la diferencia? Porque al final estos dos valores se ajustaron por el número de cifras y se hace una acumulación de error. ¿Sí? Pero al final de cuentas, pues los dos resultados son aceptables. ¿Qué es más rápido? Definitivamente es más rápido trabajar con D. Que nada más hacemos una conversión, no dos conversiones. Y solamente buscamos un valor de tablas. ¿Sí? Entonces, en la medida de lo posible, hagamos el cálculo de esta manera. Si no se hace, de todos modos, aunque el valor es diferente por una 10 milésima, es correcto. Inciso B. ¿Cuál es la probabilidad? Profe, yo tengo una duda ahí. ¿Por qué escribió probabilidad de 0.250? O sea, ¿por qué le puso? A ver, ya no entendí la pregunta. 0.5. Perdón, creo que se apagó mi micrófono. Sí, Diego. ¿Por qué escribió que era la proporcionalidad era menor a 0.280? Ahí ya no entendí. ¿No se supone que es a 0.305? Al principio, Sí, al principio. Sí, pero sí tiene razón, aquí es 305, y así es como hicimos la conversión, ¿no? Sí, está mal aquí. Este es de el límite inferior al límite superior. Sí, tienes toda la razón, Diego. Es Okay. un error. Este valor es este y este valor es este. Ok, si esa era mi duda, es que yo me confundí. Sí, y el cálculo está correcto. Utilizamos primero este para la conversión y después este para la conversión. Igual ocurrió en la parte inferior. La diferencia entre 0.28 y estos dos límites en absoluto es por 0.025. Sí, gracias, Diego. Sí estaba mal. Ok, profe, El gracias. cálculo está bien, pero sí estaba mal colocado este. Bueno, ya quedó. Dice el inciso B, ¿cuál es la probabilidad de que la proporción muestral sea mayor a 0.30? Entonces, tenemos nuestra curva de probabilidades, ya sabemos el valor central, en este caso es 0.28. Mayor a 0.30, 0.30 está del lado derecho de 0.28. Y entonces lo que vamos a calcular es esta región. Y hacemos nuestro planteamiento. Entonces, probabilidad de que la proporción muestral sea mayor a 0.30 es igual a 1 menos la probabilidad de que la proporción muestral sea menor o igual a 0.30. Y esto sería igual a 1 menos pi de 0.30 menos 0.28 entre la raíz cuadrada de 0.28 por 0.72 entre 250. 1 menos phi de sería 0.02 entre la conversión es de 0.70. Y esto en tabla 1
0.70 tabulado en tabla 1 nos da una probabilidad de 0.7580. Si lo restamos con un entero, tendríamos 0.2420. Este es el valor de probabilidad. ¿Sí? Bien, a ver si quedaron los valores entonces. Proporción. ¿Qué es una proporción? Pues es la relación entre el número de elementos que tienen una característica común en una población o en una muestra. Y lo que estamos calculando es la probabilidad de que en una muestra aleatoria de tamaño n se encuentre cierto porcentaje de elementos que tienen esa característica que nos interesa. Por ejemplo, pongamos o asignemos alguna interpretación para los valores numéricos que están en el enunciado. Por ejemplo, en PICSA, el 28% son estudiantes de administración industrial. Eso significa que entonces, si lo manejamos como un valor de proporción, sería 0.28. El 100% son todos los estudiantes de todas las carreras. Eso equivaldría a un entero en probabilidad o en proporción. Entonces, si eligen una muestra de tamaño 250, ¿cuál es la probabilidad de que en esa muestra, entre el 25.5 y el 30.5% de los estudiantes sean de administración industrial? Y esta es la respuesta. Quiere decir que si elegimos 10 muestras, en 6 de ellas, la proporción de estudiantes de administración se van a encontrar entre estos valores. En 4 muestras no encontraríamos la característica entre estos valores. Si tomáramos 100 muestras aleatorias o repitiéramos 100 veces este muestreo, en 62 de esas 100 muestras se observaría esta característica. ¿Cuál es la probabilidad de que al hacer una selección aleatoria de 250 estudiantes, más del 30% de esos 250 estudiantes sean de administración? Eso es lo que calculamos en este inciso. Y esta es la probabilidad. Entonces dice de forma frecuencial que si eligiéramos 10 muestras de tamaño 250, en 2 de ellas observaríamos esta característica. En 8 no se observaría. Si eligiéramos 100, aproximadamente en 24 de esas 100 muestras observaríamos la característica. ¿Cuál? De que más del 30% son estudiantes de administración. Entonces, a eso nos referimos con este cálculo de proporciones y de probabilidades. ¿Por qué son importantes la asignación de probabilidades en este tema? Porque al final dijimos, cuando ustedes hacen una investigación o un estudio, pues no van a tener oportunidad de hacer o de elegir varias muestras aleatorias. En la práctica, pues lo que suele ocurrir es que solamente tienen la posibilidad de hacer una muestra aleatoria. ¿Por qué solamente una muestra? Pues por todo lo que implica. Costo, tiempo, hay otros valores que denominamos, por ejemplo, naturaleza destructiva de los elementos, en el caso de hacerle pruebas, ¿sí? La imposibilidad de la revisión de los elementos, no los vamos a encontrar a todos disponibles, ¿sí? Entonces, esa única muestra que elijan
hay que cuidarla bastante bien en la selección. Dijimos que la selección tiene que ser aleatoria para que tratemos de que pues tenga características semejantes a la población y no hagamos una selección por conveniencia, evitando algunos elementos o incluyendo a otros, porque eso alteraría entonces los resultados. Bueno, último problema. Tenemos el caso número 10. Dice, como seguimiento y mejora del servicio, el banco BVW invita a los clientes que hicieron uso de la línea de ayuda a contestar una breve encuesta. Se tienen registros que indican que el 60% de las invitaciones concluyen con la respuesta a la encuesta. Si se elige una muestra aleatoria de 300 invitaciones, calcula la probabilidad de que más de la mitad de las invitaciones concluyan la encuesta. Entonces, que de estos 300 usuarios o 300 invitaciones, más de la mitad contesten la encuesta de servicio. Entonces, tenemos una curva. El valor central es 0.6, porque el 60% de todas las invitaciones, según el histórico, completan la encuesta. Entonces, más de la mitad, 0.5 a la izquierda. Y lo que vamos a calcular es esta región o esta área. Entonces decimos, la probabilidad de que la proporción sea mayor a 0.5 es igual a 0.5, más bien, phi de 0.5 menos 0.6 entre la raíz de 0.6 por 0.40 o por 0.4 de 300. Y esto es igual a menos 0.10 pi de menos 3.54. Indíquenme el valor tabulado, por favor, para phi de menos 3.54. Profe, disculpe, como es mayor, ¿no se pondría con 1 menos? Phi de... Claro. 1 menos phi. Porque phi es lo que está a la izquierda, entonces sí hay que restarlo con 1, correcto. ¿Cuánto nos queda en la tabulación? Tabla 2 con phi de menos 3.54. Con z de menos 3.54. 0.002. 0.002. Muy bien. Y entonces la resta nos va a dar un resultado de 0.9998. Esa es la probabilidad de que más de la mitad de las invitaciones tenga una respuesta favorable. ¿Sí? Prácticamente podríamos asegurar que más de la mitad de las encuestas de los usuarios van a responder esta encuesta. Digo, prácticamente puedo asegurar porque este valor pues, es cercano al entero, ¿no? ¿Sí? Inciso B. ¿Sería posible que menos de una cuarta parte de las invitaciones respondan a la encuesta? Una cuarta parte sería 0.25. ¿Sí? Entonces, tendríamos esto, 0.6 al centro. .25. Y lo que vamos a calcular es esta probabilidad. Entonces sería probabilidad de que
la proporción sea menor a 0.25. Esto es igual a phi de 0.25 menos 0.60 entre la raíz de 0.6 por 0.4 sobre 300. Phi de... ¿Me indican el tiempo que resta para la sesión, chicos? Por favor, si alguien lo puede ver. 2 2 minutos, minutos. profe. 2 minutos. Bueno. Entonces, haciendo el cálculo de Z es menos 12.37. Y entonces, la probabilidad es de prácticamente 0. No va a ser posible que esto ocurra. Este valor no está tabulado. Entonces, si no está tabulado, el área de la izquierda o es 0 o es 1. En este caso, como es un valor negativo, es 0. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Dudas? No, profe. No, profe. Muy bien. ¿Qué proporción poblacional debe registrarse? En este último inciso tenemos un cálculo del valor en el eje de la gráfica. ¿Sí? Entonces, el 80% al que hace referencia el enunciado es un valor de área. Entonces, ese 80% corresponde a esta región. Esto va a ser igual a 0.80. Lo que vamos a calcular entonces es qué valor de P tendremos que considerar aquí. Profe, ¿por qué se considera hacia la derecha? Porque dice por lo menos o mínimo. Entonces, quiere decir que vamos hacia adelante. O sea, mínimo el 80% de todas las invitaciones debe considerarse como una encuesta contestada en este caso, ¿no? Bien, ¿qué hacemos para la conversión? Pues hacemos un despeje, ¿no? Tenemos un área ya conocida. Lo que vamos a hacer es partir de ese valor y calcular el valor de la proporción. Entonces, si decimos, si phi de P testada, bueno, si vamos al área izquierda, tendríamos aquí el complemento que es 0.2. Entonces, en la tabla número 5, ¿cuánto vale Z para que a la izquierda tengan 0.2 de área? O 0.20. A ver, chequen en tabla 5. Es ser menos punto 842. Menos 0.842. Bien, entonces el valor de Z, para que a la derecha haya un 0.80 de área, o a la izquierda 0.20, es de menos 0.842.
Profe, Sí, ahí no entendí. ¿El valor de Z está hablando de punto 20 o punto 80? en la tabla 5.20, pero es Ah, ya. equivalente para punto 80 a la derecha. Sí, ¿Sí? O sí, sea, sí, es que me sí, cuando confundí. nosotros buscamos este punto ya convertido en la tabla, en este caso, bueno, no está tabulado, pero debería de ser este, ¿no? Entonces, a la izquierda va a haber esta área y a la derecha el complemento. Por eso decía yo que si tenemos un valor Z de menos 0.842, a la izquierda hay un 20% de área y a la derecha un 80%. Pero lo buscamos con el área izquierda. Bueno, entonces, ya sabemos que Z vale de menos 0.842. ¿Qué hacemos ahora con este número? ¿Qué hacemos con este número? Pues nos vamos a la fórmula de la conversión. La fórmula de la conversión era P testada menos P entre la raíz de P por Q sobre raíz de N. Y cuando hacíamos la conversión, entonces esta fórmula es la que utilizábamos para convertir a Z. Ya tenemos Z, ¿sí? Entonces, si despejamos de aquí a P testada, ¿qué nos quedaría? Entonces voy a ponerlo aquí. Despejando P testada, ¿qué tendríamos? La raíz está dividiendo, pasa multiplicando a Z. Sería Z por raíz de P por Q sobre N. Menos P está restando, pasaría sumando. Y nos queda de esta manera. ¿Sí? Entonces, P testada, que es el valor que estábamos buscando aquí, ¿a qué es igual? A menos 0.842 por la raíz de 0.6 por 0.4 entre 300 más 0.6. Hay que hacer la operación. Y el resultado es 0.5762. A ver, chequenlo por favor. Sí, está bien. ¿Sí? Sí, profesor, sí está bien. Bien. Entonces, para que se garantice que el 80% de las invitaciones concluyan con la encuesta, deberíamos de considerar una proporción poblacional de 0.5762. Partimos en este último inciso de un valor de probabilidad, de un valor de área. Y al final, esto es lo que consideramos en el cálculo. Bien, ¿alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? De actividades que tenemos pendiente. Tenemos práctica de distribución normal, ya la completaron.
Bueno, entonces la próxima sesión vamos a empezar a trabajar con las estimaciones. Vamos a estimar primero promedio poblacional y proporción poblacional. Entonces vamos a hacer uso de tablas de probabilidad, tabla de distribución normal, que sería tabla 1, 2, 3, 5 y 6. Y vamos a agregar una tabla más, la tabla 4, que corresponde a la distribución T. Entonces, para la próxima clase vamos a estar trabajando ya con 6 tablas, de la 1 a la 6. Y con 2 conceptos, la media y la proporción poblacional. Entonces, cualquier duda, chicos, plantéenla por favor y nos encontramos el próximo viernes. Nada más déjenme hacer el último pase de lista, por favor. Correcto. Bien, chicos, pues tengan